Continuamos en este tiempo poderoso de las leyes de la fe. Recuerda, estamos estudiando esta serie, las leyes de la fe. Y en esta mañana el tema es: renueva tus pensamientos. Diga conmigo: tengo que renovar mis pensamientos. Eso es poderoso. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. También me da gusto ver aquí a mi hermana Marina, que está con nosotros. Es una columna de esta casa, una mujer de oración. Y qué bueno verla nuevamente aquí en la casa del Señor. Bien, mis amados, entonces estamos viendo este tema poderoso, las leyes de la fe. Y hoy vamos a ver que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Mis amados, en esta semana, cuando estaba estudiando este mensaje, fui impactado por una noticia. Este tema, las leyes de la fe, está inspirado en un libro de un gran hombre de Dios. El libro es La Cuarta Dimensión, para que tú lo busques y lo leas y lo sigas ahí retroalimentando tu espíritu para recibir la revelación. La Cuarta Dimensión es el título del libro, y este libro fue escrito por un gran hombre de Dios, el doctor David Cho, un coreano, bien, que Dios le dio la gracia de tener la iglesia más grande del mundo. 1 millón de personas asistían allí, y nosotros con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar allí en la iglesia y ver el mover poderoso de Dios que hay ahí y que continúa ahí en el nombre de Jesús hasta que Cristo venga por nosotros. El pastor David Cho, ¿cierto?, es un general de fe para el mundo, porque él conmocionó a el pueblo de Dios en todo el mundo con su fe. Fue un hombre de fe y nos dejó un legado de fe para creer a Dios y para caminar en su propósito. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las señales que Dios hace o da para traer avivamiento a su pueblo es cuando parte un general, cuando parte un hombre de Dios a su presencia. De ahí en adelante Dios despierta un avivamiento sobre su pueblo. Dice la palabra que cuando Abraham partió, Isaac fue prosperado. Y en el nombre de Jesucristo declaramos que cuando David Cho partió, viene un avivamiento, una visitación de Dios a su iglesia en todo el mundo y en aquellos que anhelan ese avivamiento que dijo Juan, la venida del Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo: bautismo y fuego. Eso es lo que Dios quiere traer para este último tiempo. Entonces, mis amados, me impactaba, porque esta serie está inspirada en un hombre de fe, en un hombre que creyó y que aplicó. Estos no son conceptos simplemente abstractos, no. Fue de una persona que pudo ver el mover de Dios, la gracia de Dios, cómo Dios se glorificó de una manera poderosa. 85 años vivió este hombre aquí en la tierra y tuvo un legado grandemente de fe, de pasión, de liderazgo, de evangelismo en todo el mundo. Y en el nombre de Jesucristo, que ese legado continúe en nosotros. Que hoy, en el nombre de Jesucristo, recibamos la antorcha, recibamos ahí la posta para seguir corriendo en el nombre de Jesucristo y traer también un avivamiento a nuestra tierra. ¿Te imaginas 1 millón de personas congregándose en una iglesia? Ese es más o menos los habitantes de Bucaramanga, 1 millón de personas. Y era un mover glorioso, poderoso de Dios, donde había gente de todo el mundo mirando qué era lo que pasaba allí, lo que Dios estaba haciendo y lo que continúa haciendo. Es un avivamiento que continúa y seguimos adelante creyendo en el nombre de Jesús. Entonces, hoy recordamos también a este general de Dios, David Johin Cho. Que Dios se glorifique y que ese legado que Dios dejó continúe en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bien, entonces seguimos estudiando ese tema poderoso, las leyes de la fe.
mis amados, y hoy vamos a ver el tema renueva tus pensamientos. ¿Ve? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como el Salvador de nuestras vidas, nuestro espíritu renace instantáneamente. La vida de Dios se derrama en nosotros y todo nuestro ser espiritual recibe vida eterna. Cuando tú recibiste a Jesucristo, naciste de nuevo, tuviste vida de Cristo en tu vida y eso es algo que sucede instantáneo. Pero, diga conmigo, pero. ¿Cuál es el pero? Nuestra mente y nuestros pensamientos tienen que ser renovados constantemente. Así como nuestro espíritu ha sido regenerado, nuestra manera de pensar también tiene que ser regenerada. Por eso dice la palabra, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por eso algunos cristianos no pueden disfrutar de la vida plena en el Señor, la vida abundante que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque no han querido renovar su mente y renovar sus pensamientos. Mis amados, la renovación de la mente es un proceso. No es de la noche a la mañana, dura toda la vida. Es decir, no importa los años que tú tengas, sigue renovando tu mente a la manera de Cristo. Y eso lleva tiempo. Ahora demanda esfuerzo y exige una lucha. Cambiar nuestra manera de pensar demanda esfuerzo, exige una lucha, es una tarea que continuamente tenemos que hacer. Eso no es simplemente que por obra y gracia Dios ya te cambió la manera de pensar. No, naciste de nuevo, eres salvo, pero ahora necesitas renovar tu mente, cambiar tus pensamientos. Ahora, mis amados, esta renovación de nuestra mente es muy necesaria si queremos recibir y actuar en el rema de la palabra de Dios. Para poder recibir el rema y actuar en ese rema, tenemos que cambiar la manera de pensar, permitiendo que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ahora, mis amados, muchos encuentran una renovación espiritual cuando aceptan a Jesucristo. Es algo instantáneo, es un gozo, es una alegría, es un fuego de Dios. Por eso, Dios que habita en ti necesita moverse libremente en tu vida y eso lo hace a través de nuestros pensamientos. Escúchalo bien. Dios se mueve en nuestras vidas a través de nuestros pensamientos. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde van la gente? Pero ¿para dónde van los hijos de Dios? Acordes al pensamiento y a la mentalidad que tengamos en Dios. Ahora, mis amados, ¿cómo podemos explicar la presencia de Dios en nosotros? El Espíritu Santo lo percibimos, lo sentimos, lo vemos a través de percibir, de oír, de sentir en el Espíritu. Pero ¿cómo sabemos, mi amado, que Dios está en nosotros? De pronto tú estás sentado ahí y no estás sintiendo fuego, no estás sintiendo nada. Estás ahí recibiendo. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? ¿Cómo podemos explicar la presencia de Dios en nosotros? Mis amados, Dios es como un pensamiento. Dios fluye a través de nuestros pensamientos. Porque tú ahí puedes estar pensando en las cosas de Dios, en la vida eterna. O puedes estar pensando en las cosas que dejaste en la casa. Nosotros permitimos que Dios fluya a través de nuestros pensamientos o nosotros ocupamos la mente en otra cosa. Si tú no tienes ningún pensamiento acorde a la voluntad de Dios, no tienes cauce para que Dios te hable. Porque Dios te habla es a tus pensamientos, a tu mente. Mis amados, nosotros podemos tratar con Dios solo en el reino de nuestros pensamientos.
Por eso donde quiera que nosotros vayamos, vamos pensando en Dios. Y Dios nos está hablando a nuestros pensamientos. No siempre tenemos fuego, no siempre sentimos algo, no siempre percibimos algo, no siempre vemos algo, pero nuestros pensamientos están actuando y están trabajando y tienen comunión con Dios, porque el cauce donde Dios se manifiesta, el carril, por donde Dios se mueve en nuestra vida es a través de nuestros pensamientos. Por eso tenemos tanta lucha con nuestros pensamientos. Por eso no nos podemos concentrar. Por eso el diablo nos trae pensamientos de toda clase, pensamientos perversos, pensamientos de angustia, pensamientos de incredulidad, porque él quiere ocupar nuestra mente en cosas banales. Porque el diablo sí sabe que Dios se mueve es a través de nuestros pensamientos. Mis amados, por eso tenemos que tener muy en cuenta eso. Que así como Dios se mueve a través de nuestros pensamientos, también la carne y el diablo se mueve a través de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? Mis amados, los pensamientos de Dios vienen a través de la palabra que hemos leído y del Espíritu Santo y tocan nuestros pensamientos, y es allí donde encontramos a Dios. Allí en nuestros pensamientos, cuando, como dice la canción, mi espíritu se toca con el tuyo. ¿Pero dónde se toca? En nuestros pensamientos. Cuando tenemos nuestra mirada, nuestros pensamientos fijos en Él. De modo que si no renovamos nuestros pensamientos, si no renuevas tu mente después de tu conversión, entonces Dios no puede manifestarse en nosotros. Hay muchos cristianos que son salvos, pero no ven el poder de Dios en su vida. No ven cambios trascendentales. No ven cambios para mostrar. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos querido renovar nuestra mente. Ahora, muchos viven con sus antiguos pensamientos después de la conversión. En algunos la conversión es instantánea, como hablábamos el viernes en el ayuno. Pablo fue sacudido por Dios, lo tumbó del caballo, pero él instantáneamente no creyó en Dios. Dios tuvo que tenerlo 3 días ciego. ¿Se imagina ahí la lucha de Pablo? No puedo ver. 3 días ciego, y entonces empezó a orar a Dios, y es cuando Dios le dice al profeta Ananías: vaya y busca a este hombre. Señor, pero él nos quería matar, nos perseguía. No, él ahora está orando. Sus pensamientos están en mí, está cambiando la manera de pensar. Primero era un perseguidor, pero ahora está entendiendo que yo soy Jesucristo y que soy el que había de venir. Mis amados, si nosotros no renovamos nuestros pensamientos después de nuestra conversión, no podemos ver la vida abundante de Dios en nosotros. El antiguo modo de pensar es muy limitado, de modo que también Dios se encuentra limitado debido a nuestros pensamientos. Recuerda, Dios puede obrar en nosotros de acuerdo a lo que creemos y de acuerdo a lo que sabemos. Si tú no crees y no quieres saber nada, Dios no puede obrar en ti. Es como aquel que va buscando un trabajo y le preguntan: ¿qué sabe hacer? Y dice: nada. Aunque haya trabajos muchos, pero no hay para él, porque no sabe hacer nada. De la misma manera, mis amados, Dios se mueve en nosotros a través de lo que creemos, de su palabra, y a través de lo que sepamos. Para andar en compañerismo, en comunión con Dios, tenemos que renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque si tú no renuevas tus pensamientos, Dios no puede comunicarse contigo. Dios no puede tratar con una mente vacía o contaminada. Por eso el diablo trata de atacarnos tanto con los pensamientos. Pensamientos de odio, de persecución,
de lástima, de perversión. Y así Dios no puede hablar en nosotros. ¿Por qué? Porque así como un pez no puede vivir en un lago contaminado, tampoco la presencia de Dios puede estar en mí si mi mente está contaminada y no se quiere renovar. Mis amados, la fe solo brota del espíritu interno. La fe solo brota del espíritu interno, pero esa viene en cooperación con nuestros pensamientos. ¿Por qué los niños alguna vez dicen: mami, cuénteme un cuento para dormir? Cuéntame una historia. Y espero que las historias que tú le cuentes a tus hijos, a tus nietos, no sean de Caperucita Roja ni del lobo, sino sean de David, sean de Goliat, sean de Gedeón, sean de Abraham, sean de Isaac. ¿Por qué? Porque esos pensamientos hacen que los niños estén enfocados en otra cosa y entonces se quedan dormidos. Mis amados, de la misma manera, la fe brota de nuestro espíritu interno, pero en cooperación con nuestros pensamientos. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ahora, por el oír la palabra de Dios, viene a nuestros pensamientos y a través de nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios entran en nuestro espíritu y producen fe. Todos sabemos, y si no tú no sabías hoy, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra, el rema de la palabra de Dios. Lo sabemos. La fe empieza a moverse en nosotros por el oír la palabra de Dios. Pero si tú no puedes renovar tus pensamientos, no puedes comprender enteramente los pensamientos de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque ¿qué es la palabra de Dios? Simplemente los pensamientos de Dios escritos. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios escritos. Cuando yo junto mis pensamientos con los pensamientos de Dios, entonces empiezo a escuchar la voz de Dios y el rema de la palabra de Dios viene a mi vida. Sin renovar la mente y sin oír la palabra de Dios, no podemos tener fe. Porque la fe viene por el oír, ¿qué? Los pensamientos de la palabra de Dios. Eso, lo que tú ves en ese libro que tienes, lo que tú ves en tu aparato, en tu celular, cuando lees la palabra, esos son los pensamientos de Dios. Así es como Dios piensa. Por eso, mis amados, porque lo que oyes son los pensamientos de Dios que producen fe. Y por medio de la fe podemos también influenciar a otros y llegar a otros. Tu vida de pensamiento es muy importante. Por eso debemos urgentemente renovar nuestra mente y todos los días renovar nuestros pensamientos y alinearlos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que produce fe. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Los pensamientos de la palabra de Dios. Cuando los pensamientos de Dios se unen con mis pensamientos, eso produce fe. Eso trae fe a nuestra vida. Eso nos llena de favor. Aleluya. Mis amados, hay 3 cosas que debemos hacer si queremos renovar los pensamientos y renovar nuestra vida. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren renovar sus pensamientos? Digan amén. Aleluya. Yo soy el primero que digo: Señor, de día en día, yo quiero renovar mis pensamientos y alinearlos con la palabra de Dios. Porque los pensamientos humanos, los pensamientos de la vieja vida están viciados, están cargados de maldad, de pesimismo. Por eso necesitamos renovarnos acordes a la palabra de Dios. Ahora, hay 3 cosas que tú y yo debemos hacer si queremos renovar los pensamientos y renovar nuestra vida. 3 cosas que debemos hacer si queremos renovar esos pensamientos y renovar nuestra vida. Primero,
¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, pasa de una actitud de pensamiento negativo a una actitud de pensamiento positivo. Deja de pensar negativamente y empieza a pensar positivamente. Mis amados, todos nosotros venimos de la vieja naturaleza, del mundo de pecado, con una mente viciada y negativa. Aún el mundo y las cosas y las noticias todo enfocan a lo malo. Por eso, si suena el teléfono, la gente dice, ¿y ahora qué habrá pasado? Mis amados, hace unos 30 años atrás, no, unos 25 años atrás, estaba acostado, ya a punto de dormirme, cuando suena en el teléfono. Y era una llamada. Alguien nos decía, este familiar lo acaban de matar. Lo acaban de matar. Y esa no es una noticia agradable. Pero ¿qué pasó? De ahí en adelante, todas las llamadas, después de las 9 de la noche, yo pensaba, ¿y qué habrá pasado? ¿A quién habrán matado? ¿Quién habrá muerto? ¿Qué problema habrá? ¿Por qué? Porque nuestra mente está condicionada a lo negativo. Y déjeme decirle que en mi vida, en este medio siglo que Dios me ha permitido vivir, muchas veces me han llamado o me han enviado un mensaje después de las 8, de las 9 de la noche. Pero uno solo ha sido malo. Y por uno solo malo, yo condicioné mi mente bastante tiempo a esperar una mala noticia. Por una sola llamada mala. Y a veces tú nunca has recibido una llamada mala, pero alguien te contó. Y entonces tu mente está condicionada a eso. Por eso, mis amados, tenemos que renovar nuestra mente. Porque dice tu palabra, te acostarás y dormirás tranquilo, dormirás seguro. Pero el diablo y la carnalidad quiere quitarnos de esa bendición de tener pensamientos positivos, de tener pensamientos de bendición, pensamientos de favor. Por una cosa mala que te haya pasado en la vida, tú condicionaste para que de ahí en adelante todo piense en negativo. Por una situación, y ahí es donde tenemos que decir, Señor, renueva nuestra mente y sana nuestra alma para no seguir en esa actividad. Porque si queremos tener fe, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que pasar de una actitud de pensamiento negativo a una actitud de pensamiento positivo. Como dice la palabra de Dios, mira, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en lo bueno, sí me van a dar, sí me va a alcanzar, sí hay para mí, sí viene lo que espero. Piensa positivo, no de manera negativa, porque para ver el poder de Dios en tu vida tienes que cambiar tu mente. Mis amados, los discípulos estaban en el mar, estaban remando, el mar se estaba enfureciendo. Jesús no estaba con ellos y de pronto ven a Jesús caminando sobre las aguas. Y entonces gritan, es un fantasma. Y sabe, hay una creencia en los marinos que cuando ven un fantasma, el barco se va a hundir. Entonces dijeron, es un fantasma. Cuando vieron a Jesús, nos vamos a hundir. Pero Jesús les dijo, calma, soy yo. Y Pedro dijo, es el Maestro, es nuestro amado Jesús. Y entonces Pedro, el más osado,
El que muchas veces primero hablaba y luego pensaba, dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya y ande sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo, listo, ven. Y en ese momento, esos pensamientos de Pedro fueron cambiados. Esos pensamientos de tragedia, de que si ven un fantasma se van a hundir, de que todo lo que cae al agua se hunde, fueron cambiados por pensamientos de fe. Así como Él está caminando sobre las aguas, yo también puedo caminar. Pedro fue renovado en su mente, cambió la mente negativa por una mente positiva. Y entonces se bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Te imaginas la emoción de Pedro? Es la emoción como cuando uno aprende a nadar y empieza a nadar por primera vez. ¡Ah, qué bueno! Mira, no me hundo, puedo flotar. Pero de pronto dice la palabra que el mar se enfurecía y las olas eran más grandes. Y entonces Pedro empezó a mirar alrededor y miró el agua y miró parándose sobre el agua y dijo, oiga, mire, esto se está perdiendo peor. Volvió a su naturaleza humana, volvió a sus pensamientos negativos, volvió atrás y entonces se empezó a hundir. Y no se empezó a hundir, sino que ¡pum! Se hundió, porque cambió de los pensamientos positivos, nuevamente volvió a los pensamientos negativos. Eso pasa con las sanidades. Algunos en el momento de la administración son sanos, se van sanos para la casa y dicen, oiga, pero esto tan bueno no pueden dar tanto. Yo estaba enfermo y ahora no me duele nada, ¿qué será? Y empiezan a dudar y vuelven nuevamente y caen en la enfermedad. Ahora, mis amados, el hombre siempre actúa de acuerdo a la manera de pensar. Cuando Pedro renovó sus pensamientos, creyó que podía caminar sobre las aguas. Actuó de acuerdo con la palabra de Dios y salió fuera de la barca. Los milagros siguen siempre una mente renovada. Tú no puedes esperar milagros en tu vida si no renuevas tu mente, tus pensamientos. Por eso, mis amados, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque Dios se relaciona con nosotros por medio de nuestros pensamientos. Como un hombre piensa, así es. Como son sus pensamientos, tal es su corazón. Como un hombre piensa, así es él. Como son sus pensamientos, así es él. Ahora, si tú piensas como un príncipe, como una princesa de Dios, y actúas como un príncipe hijo de Dios, y actúas como una princesa hija de Dios, pues mi amado, así será. Se sentirá, caminarás, te sentirás bien bendecido. La gracia de Dios, las puertas se te abren. Pero si piensas que eres indigno, vil, miserable, entonces actuarás en la vida así, aceptando que no sirves para nada. Y así como piensas, así será. Por eso es vital que cambiemos el rumbo de nuestros pensamientos, que seamos positivos en nuestros pensamientos. Pero ¿de dónde viene esa seguridad? ¿De dónde viene ese positivismo? Pues de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, de su palabra. Mis amados, por eso es vital que cambiemos el rumbo de nuestros pensamientos. Es vital que seamos positivos en nuestros pensamientos. Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ahora, mis amados, para tener comunión con Dios debemos renovar nuestros pensamientos y pensar de modo positivo. Por eso, alimenta tu alma con la Biblia, con la palabra de Dios, porque la Biblia está llena de pensamientos positivos. Está llena de los pensamientos de Dios, que los sabemos y que los conocemos ahí,
cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Ahora, número 2, entrena constantemente y piensa siempre en términos de milagros. Entrena constantemente y piensa en términos de milagros. Tu hijo, tu hija dice, tengo dolor, ven, oro por ti. Me duele la cabeza, ven, oro por ti. Tengo esta situación, ven, oro por ti. Entrénate contigo mismo, entrena con la gente. Eso está en mi corazón. Una persona me dice, estoy enferma, dice, yo oro por ti, porque yo creo que Dios es poderoso para sanar. Nos vivimos entrenando en milagros, porque somos milagrosos y tenemos un Dios que hace milagros. Por eso entrena constantemente y piensa siempre en términos de milagros. Yo veo una persona en dificultad, en silla de ruedas, y yo la veo en mi espíritu levantándose. Yo veo una persona caminando por la calle torcida y yo la veo en mi espíritu enderezándose. Porque yo practico, porque yo anhelo ver los milagros, porque yo anhelo ver la transformación, porque yo anhelo ver los cambios. Porque yo anhelo ver la diferencia. Mis amados, pero en el pueblo de Dios hay dos clases de pensamiento. Todos nosotros los cristianos pertenecemos a Cristo, pero en Cristo hay dos escuelas de pensamiento. La escuela de Felipe y la escuela de Andrés. Recuerda, Felipe y Andrés, los dos fueron discípulos de Jesús. Y un día dice que Jesús fue al desierto a orar después de que mataron a Juan el Bautista. Le dolió en su corazón lo que hizo Herodes. Y se fue a un desierto, pero ahí la gente lo buscaba. Llegó una multitud y lo sanaba y hacía milagros y les predicaba la palabra. Pero estaban en el desierto y era una multitud, dice, como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, alrededor de 15, 20 mil personas. Y entonces ya era tarde, se estaba llegando la noche. Y entonces Jesús le dice, mira, estas personas tienen hambre, le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Denle de comer. Y entonces viene Felipe y le dice, Señor, eso es imposible. ¿Dónde vamos a conseguir tanto pan para tanta gente? No solamente en ese tiempo, aún en este tiempo es imposible. En un momento, darle comida a 20,000 personas, conseguir pan. ¿Dónde vamos a conseguir pan para 20,000 personas de un momento a otro? Eso es imposible también en este tiempo. Pero mis amados, aquí en esto podemos ver los dos pensamientos. El pensamiento de Felipe le dijo, Señor, no podemos. No hay panaderías que produzcan esa cantidad. ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿Quién lo va a ir a traer? ¿Cómo vamos a traer? ¿Cómo vamos a buscarlo? La mentalidad de Felipe es la mentalidad de las imposibilidades. Y Andrés estaba ahí y él escuchó lo mismo y yo lo mismo. Dijo, sí, eso es imposible humanamente, pero él dijo que le dieran de comer. Y esto es lo que yo tengo. Aquí hay 5 panes y 2 peces y los puso ahí en las manos de Jesús. Y dice la palabra que Jesús dijo, dígale a la gente que se recuesten, que se reúnan en grupos de 50. Y luego empezó a orar, bendijo el pan, bendijo los peces y empezó a repartirlo. Y todos comieron y dice que recogieron 12 cestas llenas. ¿Por qué? Porque hubo uno que se atrevió a dar lo que tenía. Esa escuela también existe en nuestro tiempo. La escuela de Felipe y la escuela de Andrés. La escuela del que dice no puedo, no hay, esto es difícil, esto es la pandemia, llegó el anticristo, llegó la bestia, llegó la marca, esto es un terror, esto. Y otro dice no, qué bueno, la palabra se está cumpliendo, los juicios de Dios están llegando, el regreso de Jesucristo está a las puertas y yo estoy haciendo la tarea que Él me pide. Mis amados,
¿A cuál escuela perteneces tú? ¿A la escuela de Felipe? ¿A la escuela de las imposibilidades? ¿O a la escuela de Andrés que dice, bueno, en mis fuerzas yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y esto es lo que tengo para dar. Esto es lo que tengo para compartir. Esto es lo que tengo para hacer. Y de ahí en adelante comienzan las cosas a funcionar. Y Dios se glorifica de una manera poderosa. ¿Qué tienes tú para traerle al Maestro? ¿Qué tienes tú para traerle a Jesús? Para ver tu vida cambiada, tu familia cambiada, esta ciudad cambiada. Mis amados, la escuela de Felipe solo habla de las imposibilidades. Lloran diciendo que todo es un desierto, que no se puede, que no hay nada. Hablan con poca fe. Hablan de lo imposible, de aquello que no se puede hacer. Siempre ven lo negativo. La escuela de Andrés es aquella que aún viendo la imposibilidad dice, esto es lo que tengo para dar. Esto es lo que tengo para dar. Esto es lo que tengo para compartir. Esto es lo que tengo para hacer. Mis amados, aquí es donde podemos ver que Dios quiere que estemos y vivamos en la escuela de Andrés. Es lo que nos activa la fe y nos lleva a los milagros. Número 3, mantén tu mente siempre orientada hacia el triunfo. Mantén tu mente siempre orientada hacia el triunfo. Tú y yo debemos saturar nuestra mente, mis amados, con una conciencia de victoria. Con una conciencia de favor, con una conciencia de bendición. Tenemos que ir a la victoria. Tenemos que tener la seguridad que en Dios tenemos la victoria. Mis amados, y esa conciencia de victoria debe ser abundante y rebosante. Mis amados, si esos son tus pensamientos, pensamientos de triunfo, de victoria, pues eres un triunfador. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca pierde una batalla, porque Él es el eterno victorioso. Y ese victorioso vive en nosotros. Por eso nosotros somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. Por eso proyéctate y piensa, mi amado, y dirige tu mente en términos de victoria, de triunfo, de bendición, de gracia, de favor. Mira las cosas hechas. Mira, empieza a actuar en fe. Empieza a caminar en fe. Empieza a obrar en fe. Esta semana le dije a mi esposa, vamos a pintar la casa. ¿Y sabe por qué? Porque yo tuve una visión de verla pintada. Bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los recursos? Pues a medida que empecemos a hacerlo, Dios empieza a proveer. Porque esa es la escuela de Andrés. Bueno, Señor, empiezo con esto. Pero a medida que comienzo a caminar, Dios empieza a proveer. Porque lo vi primero en mi mente, vi un pensamiento, vi la casa arreglada. Recuerda que Dios nos habla a través de sus pensamientos. Y si Dios me puso ese pensamiento en mi mente, es porque Él ya me dio los recursos. Y si tengo los recursos, pues hecho está por el poder de la palabra. Mis amados, nosotros caminamos y de esa manera en fe. Vemos las cosas que no son como si fueran. Recuerda, por eso tenemos que cambiar nuestros pensamientos, mis amados. Por eso debemos que vivir en permanente victoria. Porque si nosotros vivimos con una conciencia llena de pensamientos de inferioridad, pensamientos de pobreza, pensamientos de enfermedad, de fracaso, entonces Dios nunca podrá obrar en ti. Y a veces tiene que pasar mucho tiempo para renovar nuestra mente. Yo cuando niño viví en Bogotá y en ese tiempo era el tiempo del cocinol.
Cocinol era una especie de gasolina con que se cocinaba. ¿Cuántos vivieron ese tiempo del cocinol? Levanten la mano. A ver, bueno, por lo menos hay 2 testigos, 3 testigos. Mis amados, y déjeme decirle que eso, había tiempo que se escaseaba. Y la gente tenía que en Bogotá cocinar con leña. Y era muy traumático, porque uno tenía que ir con los galones a hacer fila allí a las 4 o 3 de la mañana, a levantarse a Bogotá para conseguir un poco de cocinol. Y uno empezaba a hacer la fila, y a las 9 de la mañana, yo recuerdo había un señor gordo, barrigón, grande, el dueño del expendio de gasolina, y decía: hasta aquí alcanza la gasolina, de aquí para atrás váyase. Y esas son experiencias traumáticas que lo hacen forzar en la vida, a ver la vida de esa manera. Yo no sé cuántos tienen experiencias traumáticas así, de niño, de adolescente, aún de adulto, que a todos le dieron menos a ti. Y de ahí empiezas para formar un paradigma en tu vida, que de ahí en adelante todo será así. Por eso en Dios tenemos que renovar nuestra mente, tener una mente enfocada, una mente victoriosa, una mente bendecida. Y por lo menos aprendí ahí que si nosotros queremos conseguir algo donde hay que hacer fila, hay que madrugar. Llegó el tiempo de la vacuna, me iba a vacunar allí en la universidad. Y eso era como en mayo, y yo veía las filas de carros tan grandes que se hacían, que llegaban hasta donde la casa, allá de la hermana Luisa, por allá las filas de los carros. Y entonces dije: no, yo tengo que madrugar. Ese día me desperté sin despertador, ni nada, sin sueño, como faltando un cuarto para como las 3:45 de la mañana. Me levanté rápidamente, cogí el carro, llegué rápidamente y llegué de primeras. Yo no sé qué bendición se siente usted llegar de primeras. Llegué de primeras, eran las 3, eran las 4, eran las 5, eran las 6 y yo no veía ningún carro. Cuando a las 6 de la mañana llega el celador y me dice: ¿usted no vio la noticia? Anoche a las 9 de la noche mandaron la noticia que hoy no vacunan. Mis amados, la primera vez que llego de primeras. Y estas situaciones, cuando nosotros no andamos en el Espíritu, a veces nos marcan. ¿Sabe qué? Yo sentí un gozo, yo sentí una alegría, yo sentí una paz. Porque a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Mis amados, si hay uno entiende que está sano, que eso no le mueve, y la vez pasada el piso, y ahora siempre que hay que madrugar, uno lo hace con gozo. Porque sabe que es la manera de llegar bien y de llegar sin apuros, sin intranquilidad, sin dificultad, llegar tranquilo, llegar reposado. Eso lo aprendí de un pastor que nos ministró aquí, el pastor Cristian de Puerto Rico. Un hombre de Dios nos decía, yo lo veía muy calmado, muy tranquilo, muy reposado. Tenía una paz que irradiaba y que impactaba. A nosotros hospedarlo en la casa pudimos ver eso. Y le dije: pastor, usted es muy tranquilo. Dice: yo sí soy muy tranquilo. Yo no me desespero. Si el vuelo dice 2 horas antes, yo llego 3 horas. Si el vuelo dice 1 hora antes, yo llego 2 horas antes. Me siento, tomo un tinto, leo el periódico y estoy tranquilo. Por eso, si tú quieres estar tranquilo en la vida, sin apuros, sin nada que te robe la paz, que te robe vida, porque esa intranquilidad nos roba vida, haz las cosas a la manera de Dios. Madruga, como lo hacía Jesús. Dice: muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba allá a un lugar y allí oraba. Por eso, mi amado, es poderoso conocer al Señor. Y es poderoso cuando renovamos nuestra mente.
Y es poderoso cuando empezamos a ver las cosas diferentes, las cosas claras. Nosotros venimos de un mundo caído, de un mundo cruel, donde el diablo hizo una cantidad de cosas para destruir nuestra personalidad, destruir nuestra alma. Nos sacó, nos acusó, nos hizo bullying, muchas cosas a veces no permitió que llegaran a nosotros, y entonces nosotros nos creamos con una estructura negativa. Pero déjame decirle que en Cristo las cosas son nuevas, las cosas son diferentes. Para terminar, cuando era un adolescente salíamos con los jóvenes de la iglesia a evangelizar. Íbamos allí a Bogotá al Hospital de la Ortúa. El Hospital de la Ortúa es como el González Valencia de aquí. Y en los domingos en la visita entrábamos y empezábamos a orar y a hablar del Evangelio a las personas enfermas. Cuando de pronto llegamos a una cama donde había un hombre de unos 40, 45 años, moreno. Le habían pegado 2 tiros en la cabeza, uno por aquí y otro por aquí. Lo habían tirado a un basurero creyendo que estaba muerto, pero no estaba muerto. Y entonces nosotros le hablamos de Jesús, le hablamos de Jesucristo, le hablamos de su amor, le hablamos de su misericordia. Y él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Y a mí lo que me impacta es la escena siguiente que vi. Cuando estamos terminando, entra la hermana ahí y lo ve ahí y empieza a explotar y empieza a llorar. Pero dice aquel hombre, dice, no, tranquila hermanita mía, que ya todo es diferente. Ya todo cambió. Ya todo Dios renovó mi vida. Y empezó a darle testimonio en un segundo del poder de la oración de fe. De lo que puede hacer en una vida que se acepta y busca a Jesucristo, que reconoce que es pecador y que acepta la gracia de Dios. En un momento aquel hombre en su cama, ahí herido, pero testificaba a su hija de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios que nos ofrece. Esa es la paz que Dios quiere darnos a nosotros. Y esa paz después continúa con la renovación de la mente, con la renovación de nuestros pensamientos. Empezar a ver a las cosas claras, empezar a ver las cosas nítidas, empezar a ver las cosas diferentes.